Esta es una producción de Grupo Fórmula. Viva voz, saludo a la doctora Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Equidad de la Universidad Iberoamericana y una especialista muy reconocida en su materia. Muy buenos días, doctora Teruel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todo tu auditorio. Doctora, de acuerdo con estimaciones del instituto que encabeza, la pandemia del COVID-19 podría llevar a la pobreza, yo tuve que leer varias veces el dato para estar seguro, al 76% de la población, es decir, 95 millones de mexicanos. ¿De qué se trata esta encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19? Sí, mira, te cuento rápidamente. Cuando el INEGI anunció a principios de marzo que no iba a poder llevar a cabo la ENOE, que es la encuesta con la que oficialmente se dan los datos de empleo y de ocupación, nos dimos a la tarea en el EQIDE de llevar a cabo una encuesta que le hemos denominado ENCOVID, y que es una encuesta telefónica representativa a nivel nacional que mide básicamente 4 temas, que es justamente empleo y ocupación, ingresos, inseguridad alimentaria y salud mental. Y de hecho, lo que hicimos, la primera encuesta que levantamos fue a principios de abril, justo cuando comenzaba la pandemia. Esta segunda, en la cual vienen los resultados de pobreza, es durante mayo. Y los resultados de pobreza obedecen no a que esos van a ser las cifras de pobreza, es así con los parámetros que nosotros tenemos en el mes de mayo, que tiene una tasa de desempleo altísima de 14%, una reducción promedio del 30% en los hogares y un acceso a la alimentación, una carencia por acceso a la alimentación del 34%. Cuando juntamos estos 3 parámetros, utilizando la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que es la ENIG, la que utiliza el Coneval para medir pobreza, estos serían los niveles de pobreza que obtendríamos: 76.2%, que equivale a 95 millones en pobreza, y 20.7 en pobreza extrema, que equivale a 25.86 millones de personas en pobreza extrema. Ahora, nosotros esperamos que cuando abra la economía, cuando las personas empiecen a recuperar sus empleos, cuando empiecen a tener ingresos, pues estos niveles de pobreza no se van a dar, van a ser menores, porque la gente se va a lograr incorporar a la economía. Pero hoy por hoy, dado como está el nivel de desempleo tan alto en México y los niveles de ingreso tan bajos, estos serían los niveles de pobreza. ¿Esto coincide con alguna apreciación del Coneval en el sentido de que en lo que resta del año, entre 10 y 13 millones de mexicanos, dependiendo de algunas variables, pasarían de clase media baja a pobreza y algunos de pobreza a pobreza extrema? Sí, correcto. O sea, Coneval utiliza otro tipo de parámetros, no utiliza estos niveles tan altos, pero sí, efectivamente, hay un gran porcentaje de la población que según Coneval se encuentra como vulnerables, ya sea por carencias o vulnerables por ingresos. Y justamente en eso sí coincidimos. ¿Quiénes son los que estarían cayendo en pobreza? Muchos de los vulnerables, justamente. Doctora, ¿cuáles variables incidirían en mantener esta perspectiva de 76%, 76 de cada 100 mexicanos en pobreza? Para luego hablar del otro lado de la moneda, ¿cuáles serían las variables que incidirían en hacer efectivo este pronóstico tan duro o incluso incrementarlo? Sí, de hecho, son 3 de manera importante. El primero, sin duda, y yo creo que es el efecto más grande de esta crisis, es la pérdida tan grande de empleo. Sí. Nosotros, con una definición amplia de lo que es empleo, incluyendo a todos aquellos que descansan, y que de hecho es un fenómeno nuevo, y es un fenómeno atribuible 100% a la pandemia, y es este término de ahora estar descansado, obviamente sin pago. Tenemos unas tasas de desocupación
de 10.9 en abril y de 14.6 en mayo, cuando el INEGI reportó en abril 4.7. Entonces tenemos 6.5 millones más de personas en desocupación de las que había a finales de 2019. Y esto se dice fácil, pero es muy complicado porque dentro de estos 6.5 tenemos 4.4 millones de personas que pertenecen al sector informal. ¿Y por qué esto es importante? Porque los informales no tienen beneficios, no tienen un seguro de desempleo, no tienen acceso a la seguridad social. Sí. Y entonces, pues obviamente son los que más están sufriendo por la crisis. Entonces, este es un parámetro importantísimo y obviamente está pues directamente relacionado con los ingresos. Si no tienes empleo, pues obviamente no tienes entradas de dinero. Nosotros reportamos que 1 de cada 3 hogares reporta una pérdida de ingreso más allá del 50%. Esto es altísimo, porque justamente pues no tienen ingresos para hacerle frente a sus necesidades básicas, y esto me lleva al tercer punto, que tiene que ver con el acceso a la alimentación. Ahora, doctora, perdón. Sí. No, sigue. Perdón. Sí, el acceso a la alimentación, que también está dentro de la medición de la pobreza. Y justamente estamos en niveles muy, muy altos. Teníamos seguridad alimentaria de 44-45%, que es la última que tenemos, y ahora tenemos solo 36%. Entonces ha bajado. Ahí es donde pasamos a pobreza extrema, ¿no? O miseria, la carencia de una dieta suficiente en lo alimenticio. Es correcto. O sea, los hogares, cuando uno tiene inseguridad alimentaria, es porque no tiene los recursos necesarios para hacerle frente a las necesidades más básicas de alimentación. Este espacio se quedará abierto, pero por ahora el tiempo nos aprieta. Doctora, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista positivo? ¿Cuáles variables podrían ayudar a contener o hacer menos grave esta predicción? Creo que lo más importante sería preservar el empleo a toda costa. O sea, los empleos no se crean y se destruyen de la noche a la mañana. Es difícil, una vez que desaparecen, volver a abrir empresas. La mayor parte de las empresas que se están perdiendo, de hecho, son chiquitas. Son empresas pequeñas de menos de 5 trabajadores, y lo primero que yo recomendaría, obviamente, es preservar. Y evidentemente no han recibido los apoyos suficientes, ¿verdad? Correcto, y están, de hecho, pues cerrando. Lo segundo sería una transferencia de ingresos a los hogares. Y no me refiero a dar transferencias de ingresos a todo mundo universales, sino a aquellos hogares que están, de hecho, en el sector informal y en las zonas urbanas. Eso sería, yo creo que muy necesario, por lo menos temporalmente, mientras dure la pandemia. Doctora, gracias. Hasta muy pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.